En primer lugar quería contarte una de las seccionales que en el año 1983 nosotros visitamos, quizá una de las primeras, cuando empezamos a trabajar en la recuperación del gremio post-dictadura. Creo que una de las primeras, Tucumán, provincia de Buenos Aires, Misiones, y ya en ese momento esa seccional estaba liderada por Bolivia. Obvio decir que después de 48 años, si no me equivoco, de relación, son muchos años y es una seccional con mucha historia. Tiene una gran conducción, además en un territorio provincial que es estratégico para la Argentina. Después vamos a hablar un poco de eso. La provincia de Misiones, así como Tierra del Fuego, son provincias que tienen un alto carácter estratégico en términos de lo que nosotros llamamos construcción de nacionalidad e independencia. En segundo lugar, bueno, hay compañeras y compañeros de varias delegaciones regionales, así que en alguna medida, muchas veces las charlas se condicionan en función del auditorio, ¿no?, que da la charla, y después tiene que haber nadie de vuelta, obviamente. Pero celebro que haya compañeras y compañeros de varias provincias, ni más ni menos que la cuestión de la nacionalidad. El CISPER está conformado por un grupo de jóvenes que llegó al Consejo Directivo Nacional en el año 2011. Lleva 14 y apunta, creo, si no me equivoco, a mediados del año que viene a cumplir 15 años de vigencia. Algunos de sus integrantes, muchos de sus integrantes, son fundadores originarios del Centro de Interpretación. Todavía presumen de jóvenes, pero ya no somos. Obviamente. Inclusive tenemos uno que no es joven para nada, que es como un tabú, que es pelado. Que bueno. Hay uno que es viejo. Aunque no diga que parezca viejo. Pero y bueno, después se fueron incorporando algunos otros compañeros y compañeras que fueron engrosando. Pero el proceso de formación que tuvo el CISPER apunta fundamentalmente a predicar la doctrina peronista en la organización gremial a lo largo y a lo ancho de la patria. Ese es el objetivo central en la vida y la obra del teniente general Juan Domingo Perón. Este es el tema central, que es la vida y la obra de Juan Domingo Perón. Pero no con una perspectiva solamente histórica, inclusive en la propia vida de Perón. Miren, conocer a Perón sin leer la vida pre-45 es no conocerlo. Es un dato fundamental y muy poca gente ha trabajado conscientemente la etapa de formación intelectual, la que incluye la formación militar, obviamente, en Perón. Es imposible. Es no comprender su visión del mundo, su visión humanista y cristiana, es no comprender la historia argentina y es no entender, entre otras cosas, el rol de las Fuerzas Armadas en la construcción del poder nacional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. El trabajo básicamente se desarrolla desde 1945, aunque yo diría 1943, en alguna medida, después van a ver por qué, hasta 1974, pero además es fundamental abordar otro tema, que es el tema del posperonismo. Digo posperonismo por no decir neoperonismo. Yo pienso personalmente que somos todos neoperonistas, en términos de que tenemos que interpretar la doctrina en términos históricos. Ya Perón se había adelantado en este tema. En los famosos discursos que el general le brinda a la Confederación General del Trabajo, en esos meses muy contradictorios y muy fecundos, que van desde su retorno, su triunfo electoral post-Cámpora y su desaparición física, uno de los datos centrales que hay que tener en cuenta son los discursos que el general Perón le brinda a la CGT en el Salón Felipe Vallés. Sí. Yo sugiero a los que no lo han leído que los lean y los analicen, porque ahí está en alguna medida una especie de brújula
de cómo pensar el peronismo después de su desaparición. Dato de color, pero real, digamos, Perón sabía positivamente que tenía un límite físico. Perón vuelve a la Argentina porque era su deseo retornar a la Argentina, era su deseo volver a vestir el uniforme de general de la Nación, y también en alguna medida era su deseo, aunque no era un deseo central, volver a ser presidente. Hay algunos datos históricos que nos permiten hacer algunas inferencias que no sabemos, pero intentando comprender ese Perón, lo más importante es el mensaje que deja. La construcción de la independencia, no solamente argentina, sino la construcción definitiva de un poder de carácter regional y latinoamericano, plantea, en el marco, un marco doctrinario muy interesante, muy importante, plantea la relación del hombre con el medio ambiente. Casualmente el otro día en Tucumán tuve oportunidad de hablar con familiares de Yolanda Ortiz, que era la diputada nacional, cuyo proyecto promulga la primer ley de recuperación y protección del patrimonio ambiental argentino en el año 1973, cosa que muy poca gente sabe, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y además plantea la cuestión de la construcción de un poder transnacional, o sea, un poder que supere la cuestión de los límites de la patria para construir un poder continental fuerte, recuperando su vieja Argentina, Brasil y Chile. Este general Perón estaba pensando en lo que se llama una perspectiva histórica. Obviando todas las desgracias y los buenos hechos políticos que hemos vivido estos 42 años desde su desaparición física, hoy más que nunca es necesario recuperar este debate. Porque, miren, el otro día hacía referencia a que el peronismo Juan Perón estructura su doctrina y la sintetiza en términos de una cuestión que tiene que ver con algunas categorías de la guerra y algunos ámbitos de la guerra. En el año 45, el marco internacional que vivíamos tenía que ver fundamentalmente con la derrota del nacionalsocialismo en todas sus versiones en Europa, el surgimiento y la hegemonía de un poder político y militar y tecnológico que es Estados Unidos, la necesidad de la reconstrucción de la Europa destruida en la Segunda Guerra y el surgimiento de un bloque de poder alternativo al del mundo anglosajón, que es el bloque oriental, que fundamentalmente en ese momento, en 1945, se constituía sobre la base de la Unión de Repúblicas. Todavía no estaba fundada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El colectivista, tal como lo define Perón, el colectivismo de Estado. Sí. Perón define dos mundos, el colectivismo de Estado y el capitalismo individualista. Dice que nosotros tenemos que construir un pensamiento original que sea síntesis superadora de estas dos grandes estructuras de poder mundial. En 1949, el triunfo de Mao Zedong y la Revolución Popular en China hace aún más fuerte ese bloque oriental de poder. Y esa cuestión cada vez tiende a ser más estratégica. Ustedes fíjense que Perón construye la doctrina sobre la base de un planteo de independencia económica y de solidaridad de los pueblos. Hoy, todo esto está en crisis. La vieja visión que hablaba de la cuestión militar, la cuestión de la guerra terrestre, la guerra naval y la guerra aérea, hoy se ha complejizado enormemente. Hoy ya la lucha por el poder en el mundo está circunscrita fundamentalmente a estas tres esferas. Fíjense en Ucrania, ni quiero hablar de Gaza, más allá de eso, expresa mi posición de absoluta solidaridad con Gaza. Hoy le ha agregado dos esferas muy importantes para analizar el momento histórico que el peronismo tiene que llevar adelante en la patria.
hoy, que tiene que ver con la cuestión de la guerra comunicacional y la cuestión de una estructura de poder que pasa por lo que llama la psicósfera. Me parece que es el nombre más adecuado. Hoy, reinterpretar el peronismo y cómo el peronismo tiene que reconstruirse en la nación y en Latinoamérica, en la región, es básicamente importante analizar cómo se da la lucha. Cuando hablo de lucha no hablo de violencia, aclaro, la violencia es un momento histórico, siempre se ejerce violencia y siempre se ejerce poder. Hoy el debate fundamental para el peronismo tiene que ver con cómo se construye poder nacional en este desastre que estamos viviendo. Los trabajadores estatales sabemos muy bien que esto es un desastre, del cual todos somos responsables, pero también hay que encontrarle solución. Y hoy el debate fundamental es cómo se combate, cómo se estructura poder sobre la base de este ámbito tan conflictivo que tiene que ver con la psicósfera, que es básicamente nada más y nada menos que la construcción de poder hacia el adentro de cada uno de nosotros, que nos persuade claramente de ser autoexplotados, de ser sometidos, de no dar batalla, de pensar que tenemos que adecuarnos permanentemente al sistema en las medidas que nos conviene. Todo esto nos llevó a Javier Milei. Este es el tema de hoy, que es el tema de debatir no solamente el 17 de octubre de 1945, sino el 17 de octubre del 2025. Dentro de 15 días. Sí. Este es el tema. Con lo cual, sin ninguna duda hay que ganar las elecciones, sin ninguna duda hay que dar la batalla en todas las provincias y sin ninguna duda hay que militar en serio, sobre todo con vocación política y con amor por el pueblo argentino. Yo, para cerrar, no me quiero extender más, voy a leer una frase que, si me permiten, me pareció que era importante, por dos razones. Porque es una frase de una historiadora, una pensadora argentina, que alguno de los compañeros del CIPER, Patico, me dijiste que la conocías. ¿Por qué? Porque precisamente aborda este tema. Es Verónica Sforzi, una de las intelectuales y pensadoras argentinas que realmente hay que leer. Yo les digo que hay que leer, y hay que leer libros, y hay que informarse. No basta con la militancia, no basta, se necesitan más cosas. Se necesita formarse, se necesita predicar la doctrina y sobre todo persuadir a los más jóvenes. Si no hacemos esto, no vamos a recuperar la patria. Yo quiero leer una parte de una frase de ella, que es la contratapa de un libro que habla precisamente sobre esta temática que estamos desarrollando. Miren, dice algo, antes de leer la cita, que me parece que es importante. Saben que Bolívar, que junto con San Martín constituyen la piedra angular desde lo militar de la construcción de la patria latinoamericana, que no es la patria norteamericana. La frase de Monroe del año 1828 es América para los norteamericanos, no es América para los americanos, porque básicamente le querían marcar el límite a Europa. Entonces tenemos que tener en cuenta que acá había tres grandes pensadores que eran militares también, que son Bolívar, San Martín y José Gervasio Artigas. Aparte que el carteo entre ellos, sobre todo el de Bolívar con Artigas, es realmente imperdible. Y fíjense que estaban pensando en América, no estaban pensando desde la gran Colombia, que comprendía Venezuela y a Colombia, desde del viejo virreinato del Río de la Plata, San Martín, y desde la banda oriental, José Gervasio Artigas. Personalidad histórica que yo admiro profundamente y a la cual Verónica dice en la contratapa de su último libro: o inventamos o erramos. Esta frase, ¿saben de quién es? Es del maestro que formó a Simón Bolívar, de Simón Rodríguez. Era maestro de Bolívar. Y Verónica en esta etapa dice: esta frase contiene una verdad epistemológica.
Si olvidamos nuestras raíces y desconocemos nuestra realidad, solo nos queda el intento de la copia, aceptando e incorporando lo extranjero como universal. Así quedaremos nuevamente al margen de la historia y reeditaremos los esquemas de subordinación y sometimiento a los centros de poder. El poder angloamericano, en crisis estructural, intenta diferir su propia crisis mediante la imposición de un globalismo financiero especulativo, un nuevo sistema de colonización digital, la psicósfera, en donde a nuestra región le toca el papel de dadores de materias primas, mano de obra barata y datos, consumidores de servicios, mercancías e ideologías. Esta es la batalla, es la construcción de poder en ese ámbito, y para eso sobre todo se necesita una gran honestidad. Muchas gracias.